Buen día, jóvenes y señoritas. El día de hoy es para mí un gusto poder estar con ustedes, saludarlos, aunque sea por este medio. Espero que se encuentren bien, cada uno de ustedes, sus familias. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del uso de las mayúsculas y minúsculas. Esta tarea es para cuarto perito en la clase de ortocaligrafía. Quiero pedirles que vayan ustedes de una vez aprovechando este video para ir haciendo la actividad del organizador gráfico que voy a calificar en esta clase, así que les pido que ustedes puedan ir aprovechando y tomando nota de esto. Empecemos. Vamos a iniciar con algunas consideraciones previas acerca del uso de las mayúsculas y minúsculas. Las palabras pueden escribirse en minúsculas con mayúscula inicial, eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Siguiendo las normas que vamos a ir aprendiendo, o enteramente en mayúsculas en ciertos contextos, como las portadas de los libros, los títulos o subtítulos de algunas cuestiones que nosotros podamos escribir, pero las mayúsculas también deben irse acentuando, igual que las minúsculas, ¿verdad? Antes se decía que no se debían acentuar por el hecho de que las máquinas de escribir antiguas, que creo que ustedes no sé si las conocieron, pero las máquinas de escribir antiguas no podían tildar las mayúsculas porque se tildaba justamente en el espacio de arriba, entonces quedaba sobrepuesta, por eso no se hacía. Sin embargo, con el uso de la tecnología y los cambios de la tecnología, las mayúsculas también se deben tildar, y sobre todo cuando escribimos a mano. De igual manera se usan las diéresis, ¿verdad? Si está en mayúsculas, por ejemplo en la palabra vergüenza, si escribimos vergüenza con mayúscula, debe llevar sus diéresis. La I y la J mayúsculas se escriben sin punto, ¿verdad? Tanto a mano como a través de nuestra computadora, ¿verdad? Las siglas se escriben íntegramente en mayúsculas y no llevan nunca tilde. Por ejemplo, dentro de las siglas del ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, ácido lleva tilde en la A, que es la que va al inicio de ADN. Esa va sin tilde, ¿sí? Solamente la letra. Los acrónimos, que son siglas que se pronuncian como una palabra y nosotros las conocemos así, ¿verdad? Como el IVA, la UNESCO, ¿sí? Los acrónimos que pasan como nombres propios se escriben con letra inicial mayúscula. Los que pasan como nombres comunes se escriben con minúsculas. Por ejemplo, OVNI, ¿verdad? Que nosotros conocemos que es un objeto volador no identificado, o sea, son siglas, pero pasa a ser un acrónimo cuando lo convertimos en palabra, ¿verdad? Completa. OVNI es un nombre común, entonces se escribe con minúscula. Las mayúsculas por la puntuación. Se escribe letra inicial mayúscula después de punto. Yo creo que eso ustedes lo conocen y lo saben desde primaria, ¿verdad? Después de signos suspensivos, cuando cierran un enunciado, los signos suspensivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos diciendo fuimos todos los del grupo, Abel, Pedro, Elías, y signos suspensivos, ¿verdad? Ahí estamos cerrando un enunciado. Lo que seguiría con mayúsculas, como cuando usamos los tres puntitos o los signos suspensivos o los puntos suspensivos como punto final, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, la diferencia entre eso, ¿verdad? También después de cierre de signos de interrogación o exclamación, que también lo usamos como el final de un enunciado. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando ustedes hacen alguna pregunta. Ahora, cuando va acompañado de coma o punto y coma, o se va a hacer otra pregunta después de ella, no es necesario o no se inicia la otra pregunta o lo que sigue con mayúscula. Después de dos puntos también se escribe con mayúscula
cuando es una cita, ¿verdad? Cuando la siguiente palabra es una cita, o cuando es para el encabezado de una carta, ¿verdad? O un documento administrativo, entonces ahí se escribe mayúscula después de los dos puntos. En nombres y denominaciones, ¿cuándo se escribe mayúscula o minúscula en nombres y denominaciones? Todos sabemos que los nombres propios se escriben con mayúscula. Sin embargo, para que entendamos un poquito, hay tres conceptos ahí en su libro que deben de ustedes tener claros. Nombres propios son sustantivos creados para designar y referirse a seres animados o inanimados. Los nombres propios de personas o animales se escriben con mayúscula. Los nombres comunes no se escriben con mayúscula, ¿verdad? Nosotros lo sabemos y lo entendemos de esa manera. Hay otro término que debemos entender, que es antonomasia. La antonomasia es una figura que consiste en utilizar un nombre o expresión común apelativa como nombre propio o viceversa, ¿sí? La antonomasia, por ejemplo, es cuando utilizamos un nombre común. Ahí en el libro les pone el ejemplo del libertador. Ese es un nombre común, pero cuando lo utilizamos como un nombre propio, este debe ir con mayúscula. El ejemplo ahí es el libertador por Simón Bolívar, ¿verdad? Nosotros entendemos ese punto, ¿verdad? Entonces, o viceversa, por ejemplo, cuando decimos este cuadro es un Picasso, ¿verdad? Un Picasso, nosotros entendemos que Picasso es el nombre propio del artista y cuando hablamos del cuadro se convierte entonces en la siguiente expresión, metonimia, que es designar algo con el nombre de otra cosa y se convierte en un nombre común, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es eso, ¿verdad? Que el cuadro ya se escribe es un Picasso con minúscula cuando se convierte en un nombre común. Nosotros sabemos que Picasso es el nombre propio del artista, pero un Picasso, cuando nos referimos al cuadro, ya se convierte en nombre común y por eso allí se escribe, de hecho, con minúscula. Estos tres términos debemos tenerlos claros. Yo sé que ustedes conocían estas normas y ustedes dirán, ay, ¿quién no sabe poner mayúsculas y minúsculas? Pero estos son términos nuevos que ustedes deben entender y comprender como alumnos ya de nivel diversificado. Entonces, basado en esto, se escriben con mayúscula inicial los nombres propios de personas, se escribe con mayúscula inicial los nombres de familias y dinastías, ¿verdad? Los apodos y alias de las que se le ponen a las personas también se escriben con mayúscula, ¿verdad? También los seudónimos son nombres por los que se conoce a algunos autores o artistas que no usan su propio nombre, sino un nombre ficticio, por así decirlo. También se escriben con mayúsculas, cual si fueran nombres propios. También los nombres de los personajes de ficción se deben escribir con mayúsculas por ser nombres propios. Los nombres de las deidades y seres del ámbito religioso deben escribirse con mayúsculas por ser nombres propios. También los seres mitológicos o fabulosos que tienen sus nombres propios deben ir con mayúsculas. Los animales y plantas en el sentido de los nombres propios de los animales y las plantas, ¿verdad? Que se les designa, ¿sí? Por ejemplo, en el libro tienen el ejemplo de la oveja Dolly. Ese Dolly va con mayúscula por ser su nombre propio, ¿sí? De esta manera el nombre va con mayúsculas. Sin embargo, por ejemplo, los nombres de especies de animales o plantas o razas de animales se escriben con minúsculas por ser nombres comunes. Por ejemplo, pastor alemán es un nombre de una raza y pastor alemán va con minúsculas porque es un nombre común, ¿verdad? Que designa a una especie y no a un perro en específico.
Lo que sí se escribe con mayúsculas son los nombres latinos taxonómicos de animales y plantas. ¿Qué significa taxonómicos? Por si no lo recuerdan, la taxonomía es la ciencia que estudia las especies. Entonces, cuando se emplea nomenclatura científica y para las especies de animales y plantas, ahí sí se utiliza mayúscula. Por ejemplo, en su libro tienen varios, ¿verdad? Pero les pongo el ejemplo de Canis lupus lupus, que el nombre común es lobo, ¿verdad? Lobo europeo. Canis, ese canis va con mayúscula porque debe iniciar con mayúscula los nombres latinos taxonómicos de animales y de las plantas también. Yo sé que es bastante contenido, por eso quise hacerles este video para resumirles, ¿verdad? Todo lo que está en estos dos capítulos. Se escribe con minúscula inicial los tratamientos, pero no se refiere a los tratamientos médicos, sino que a la forma en que nos tratamos, ¿verdad? Para dirigirse o referirse a alguien por cortesía, por ejemplo, don, doña, señor, señora, fray, sor, ¿verdad? Son algunos de los tratamientos que nosotros nos damos para referirnos de una persona, licenciado, señorita, ¿verdad? Sin embargo, cuando se van a hacer abreviaturas, sí debe de llevar mayúsculas, ¿verdad? El doctor va con D mayúscula, R punto, ¿verdad? Las abreviaturas sí inician con mayúscula. En el caso de fórmulas honoríficas, van también con minúsculo, ¿verdad? Su santidad, su majestad, su excelencia. En el tratamiento protocolario es admisible, ¿verdad? Aunque no obligada a la mayúscula. También se escribe con minúscula los títulos, cargos y profesiones. Por ejemplo, ¿verdad? Rey, reina, papa, licenciado, como habíamos dicho, ¿verdad? Estos también se escriben con minúscula. Y también se escriben con minúscula los gentilicios. Por eso, guatemalteco, por ejemplo, guatemalteca, son palabras que se escriben con minúsculas. ¿Sí? Los gentilicios son palabras que designan nacionalidad o procedencia geográfica de una persona, un objeto o algo. ¿verdad? La segunda parte del uso de las mayúsculas y minúsculas nos habla también de los lugares. Los nombres de los continentes, de países y ciudades, por ser nombres propios, van con mayúscula inicial. Van con mayúscula inicial también denominaciones de carácter antonomástico, que ya hablamos un poquito de la antonomía, ¿verdad? Que ya vimos que es esa figura que consiste en utilizar un nombre o expresión como un nombre propio, ¿verdad? Entonces, que presentan topónimos como el Nuevo Mundo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de topónimos, hablamos de situaciones que se les pone un nombre ideal, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Ciudad Eterna, Viejo Continente, son algunos nombres que van con mayúscula inicial. También los nombres propios de accidentes geográficos, nosotros sabemos que van con mayúsculas, ¿verdad? Los nombres propios de estos accidentes geográficos, ¿verdad? Por ejemplo, América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, el mar Mediterráneo va con mayúscula por ser el nombre propio del accidente geográfico. Van también con mayúscula las divisiones administrativas de un estado, ¿verdad? Por eso ahí mismo en esa oración estado está con mayúscula, porque estas van en mayúscula, son como nombres de las divisiones, ¿verdad? También van con mayúscula los nombres de los edificios singulares y monumentos, ¿verdad? Que hay alrededor del mundo, nuestro país, van con mayúscula. También las calles, ¿verdad? Los términos específicos de calles que tienen nombres propios, por ejemplo, la avenida San Martín,
Esas son nombres que van con mayúscula. La calle Mayor, que es el nombre de la calle Mayor, va con mayúscula. La Reforma, ¿verdad? Entonces son también nombres propios, por lo tanto van con mayúscula. Igual en ese sentido los nombres específicos de vías de comunicación, ¿verdad? También las entidades. Dentro de las entidades van con mayúscula las entidades, instituciones, organismos, departamentos o divisiones administrativas, partidos políticos, asociaciones, compañías, grupos, organizaciones. Todo esto van con mayúscula, ¿verdad? Los nombres propios de estas entidades van con mayúscula, ¿sí? Las formas del Estado y de gobierno también van con mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, el Reino de España, ¿verdad? Reino va con mayúscula, de España también va con mayúscula por ser nombres propios, ¿sí? También van con letra inicial mayúscula todas las palabras significativas de los establecimientos comerciales, recreativos, culturales. Por ejemplo, Hotel Melia, todos estos van con mayúscula por ser sus nombres propios. Los nombres de órdenes religiosas o religioso-militares también van con mayúscula. Por ejemplo, la Compañía de Jesús, Orden de San Agustín, Orden de Cluny, son algunos ejemplos que les da ahí en su libro. También los nombres de los equipos deportivos van con mayúscula. Por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, ¿verdad? Dependiendo de a quién le vayan ustedes. Estos se escriben con mayúscula por ser nombres propios, al igual que las denominaciones empleadas para referirse a las selecciones nacionales, ¿verdad? Se utilizan con mayúscula, deben ser escritas con mayúscula. Cuando hablamos de la actividad intelectual o cultural se refiere a todo lo que sea de estudios, libros, lecturas, literatura, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo intelectual o cultural. Se escribe con mayúscula la primera palabra del título, ¿verdad? Dentro de los libros o algunas esculturas, canciones, programas de televisión, todo esto, los títulos, va con mayúscula la primera palabra del título. La palabra de los títulos que corresponden a partes de una obra, esto también se debe escribir entre comillas, pero cuando nosotros hacemos una cita del propio título del libro, entonces se va a escribir con la primera letra o con la primera letra de la primera palabra con mayúscula. Nombres de publicaciones periodísticas, revistas, etcétera, que estas llevan mayúscula inicial y deben ir en cursiva, ¿sí? También se escribe con mayúscula los libros sagrados, incluyendo los sustantivos y adjetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuevo es un adjetivo, no es un nombre propio, pero Nuevo Testamento se escriben los dos con mayúsculas porque es un nombre propio de una parte de un libro sagrado, Nuevo Testamento. Por ejemplo, también Hechos de los Apóstoles, Hechos va con mayúscula, de los Apóstoles va con mayúscula, debido a que son libros sagrados. También se escribe con letra inicial mayúscula las leyes y documentos oficiales históricos. Estos van con mayúsculas en todas sus letras, por así decirlo, todas sus palabras, exceptuando las palabras conectivas. Por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Estas son algunos ejemplos que nos pone ahí en el libro. También se pone con letra inicial mayúscula asignaturas y materias, ¿verdad? Que nosotros estemos estudiando o llevando dentro de esta misma regla.
También los premios y condecoraciones, esos van con mayúsculas. Por ejemplo, el Nobel de Literatura, Nobel Literatura, van con mayúsculas porque son nombres propios de premios, ¿verdad? O condecoraciones. Dentro de la actividad intelectual o cultural también los nombres que se les da a los cuerpos celestes también son con mayúsculas. Marte, Saturno, Júpiter, Sol, Tierra van con mayúscula. Las palabras tierra, sol y luna llevan mayúscula inicial solo en contextos astronómicos en los que funcionan como nombres propios, ¿verdad? También los signos del zodiaco, ¿verdad? Los signos del zodiaco se escriben con mayúsculas. También las abreviaturas de los puntos cardinales. Norte, ¿verdad? Es una N mayúscula, su abreviatura. Por lo tanto, esa N va con mayúscula, ¿verdad? También los nombres de festividades civiles, militares o religiosas se escriben con mayúsculas, ¿verdad? Día de la Constitución, Día Internacional de la Mujer, esos van con mayúsculas por ser nombres propios de festividades o conmemoraciones, ¿verdad? Periodos de la historia, los periodos de la prehistoria y la historia van también con mayúsculas, ¿verdad? El paleolítico, neolítico, la edad de piedra, estas van con mayúscula por ser nombres propios de estos periodos. Acontecimientos históricos, estos también se escriben con mayúscula por ser los nombres que se les ha dado como sustantivos y adjetivos, al igual que en los libros sagrados, tanto los adjetivos como los sustantivos van con mayúscula. Por ejemplo, la Gran Depresión es un nombre de un acontecimiento histórico. Gran es un adjetivo, pero va con mayúscula por ser parte del nombre de este acontecimiento histórico. Marcas comerciales. Las marcas comerciales también se escriben con mayúsculas por ser sustantivos o nombres propios de esa marca. Las mayúsculas en las siglas y acrónimos, aunque ya hablamos un poquito de esto, las siglas van enteramente en mayúsculas siempre, ¿verdad? Por ejemplo, ONU, ¿verdad? La OEA, ADN. Estas siglas van siempre en mayúsculas y ya dijimos que no se tildan. Y cuando hablamos de los acrónimos, que ya dijimos que son palabras que nosotros pronunciamos como una palabra completa, digámoslo así, puede ir en todo con mayúsculas o se puede poner también con letra inicial mayúscula, ¿verdad? Para que podamos entender los acrónimos. Minúscula inicial. Los nombres los nombres siguientes no se escriben con mayúscula. Los días de la semana no se escribe con mayúscula, se escribe con minúscula, aunque sea un nombre propio, lunes, martes, miércoles, se escriben con minúscula. Los meses del año tampoco se escriben con mayúsculas, se escriben con minúscula. Agosto, septiembre, enero, febrero, todos los meses se escriben con minúscula. Y también se escriben con minúscula las estaciones del año, aunque sean nombres propios, por así decirlo, se escriben con minúscula. Yo sé, como les decía, que es bastante información la que están adquiriendo, por eso quería resumírselas en este video y que ustedes puedan quizá leer su libro y luego pues darle una revisión a este video para que el conocimiento quede más fijado en sus mentes. Yo espero que ustedes puedan poner en práctica, puedan realizar los ejercicios también que están propuestos en el libro y espero el Classroom, las fotografías de sus organizadores gráficos, del uso de las mayúsculas y las minúsculas, y también espero las fotografías de preferencia en PDF y en un solo documento de su libro, los capítulos 22 y 23. Espero que puedan ustedes tomar las fotos de tal manera que se vea
la página para que sea un poco menos complicado para mí calificar. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para escuchar este video y ver este video. Que el Señor les bendiga y espero poderles saludar en una próxima actividad. Bendiciones.